Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión semanal de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que, como cada semana, damos la palabra a representantes del mundo de las ciencias, la cultura, la política, los deportes y del resto de la sociedad civil. Miroslava Breach y Javier Valdés son los nombres de dos periodistas mexicanos asesinados en 2017. Para luchar contra la impunidad y las agresiones contra los periodistas, la Embajada de Francia en México, el gobierno de Suiza, la Organización de las Naciones Unidas, la AFP y otra serie de instituciones crearon precisamente el Premio de Periodismo y Derechos Humanos Breach Valdés. En su quinta edición, realizada este año, el jurado decidió otorgar ese premio al periodista Ricardo Hernández por su trabajo Otro Cancún bravo, irregular, marginado. Y hoy nos acompaña precisamente en esta escala en París el ganador del premio Breach Valdés 2023. Ricardo, bienvenido a esta escala en París y felicidades por ese premio. Braulio, muchísimo gusto y muy honrado estar aquí en tu estudio y saludos a tu audiencia. Un placer recibirlo con nosotros. Este trabajo que usted ha realizado se refiere ni más ni menos que al centro turístico más grande y más importante de México y al mismo tiempo a ese sector de la población marginada que nadie quiere ver. ¿Qué es lo que le llevó a crear o a trabajar sobre este proyecto, sabiendo que a final de cuentas, pues en otros centros turísticos de México también existe esa marginalidad, ese sector que, la cara oscura, dijéramos, del turismo? Sí, por ese entonces Cancún cumplía 50 años de vida. Es una de las ciudades más nuevas de México. Es un caso muy particular que se creó de la nada para ser un centro turístico. Y en ese entonces todos estaban hablando de la historia de Cancún como tal, como un centro turístico, de los valerosos empresarios hoteleros que arriesgaron su capital para fundar una ciudad. Pero a mí más bien me interesaba hablar de la gente que vive en este sitio, que atiende los hoteles, que mantiene al fin de cuentas vivo este polo turístico y que no le ha ido tan bien como a estos valerosos hoteleros. Lo que hice fue eso, empezar a investigar dónde duermen esta población, dónde duermen las mucamas, dónde duermen los meseros, dónde duermen los que hacen mantenimiento en los hoteles, y me di cuenta que ellos dormían mientras por la mañana limpiaban suites lujosas de almohadas de plumas de ganso. Por la noche se acostaban en una hamaca amarrada entre un árbol y otro bajo la sombra de una simple lámina. Entonces ese contraste me pareció horroroso y fue una de las primeras cosas, de hecho, que yo noté al llegar a vivir a Cancún hace 5 años. Entonces también era una deuda pendiente desde que yo llegué a Cancún y que vi ese contraste, tenía pensado hacer algo al respecto. Y bueno, por fin hace 2 años pude reportar y contar la historia completa de cómo eran las condiciones en estos sitios. Es necesario que nuestro público sepa algunos datos que usted presenta precisamente en ese reportaje. Como usted lo dice, Cancún fue creado hace 50 años, pero es el centro turístico más importante de México. 6 millones de personas visitan sus playas antes del COVID, antes del 2019, para una derrama de más de 6,000 millones de dólares. Una población de aproximadamente un poco más de 1 millón de habitantes, pero con un tercio que vive en la marginalidad, que nadie quiere ver. Sí, era ofensivo leer estas cifras, ¿no? Mientras se generaban esa cifra que dices de 6,000 millones de dólares, pues escasamente o raramente cae esa derrama hacia la base de la pirámide de la población. Y mientras están 201 hotel de lujos, hay 250,000 personas viviendo en asentamientos irregulares. Los asentamientos irregulares son colonias donde no existe servicios públicos básicos como agua, drenaje, luz, pero tampoco hay infraestructura pública. Ni siquiera panteones. Exacto, ni siquiera hay infraestructura pública como panteones donde enterrar a tus seres queridos, transporte público, escuelas, un parque. Yo decía, como no hay una simple banca pública construida por el gobierno donde tú puedas reposar toda la tarde. Y esta población, en estos 250,000 personas, viven en cerca de
en varios asentamientos irregulares, donde pues, se conjugan varios factores: la marginalidad, la pobreza, pero también la violencia que ha dejado intrafamiliar, que ha dejado pues, vivir en condiciones precarias, pero también la violencia ya de alto impacto, como asesinatos, desapariciones forzadas, feminicidios. Ricardo, precisamente toda esta falta de infraestructura, esta ausencia de Estado, y sin embargo son miles de personas que cada año llegan a ese lugar en busca de un hipotético, de un soñado trabajo. Sí, una de las cosas que me interesaba mucho desmontar era el mito del sueño Cancún, porque como es tan conocido y promocionado, quizás es una de las marcas más promocionadas y a las que más se les invierte desde México. Los residentes de estados vecinos como Campeche, Yucatán, Veracruz, Chiapas ven este destino como un sueño, una posibilidad de mejorar su condición de vida y de salir adelante, pero se encuentran con pues, jornadas extenuantes, salarios no tan favorables y condiciones de vivienda pues, precarias. Como ya les decía, sus viviendas son prácticamente 4 palos que sostienen una lámina y quizás unas paredes de algo de concreto o de sábanas. Y bueno, son terribles las condiciones en las que viven y que no necesariamente se cumple este sueño de Cancún. Más bien es una tragedia, una pesadilla. Una pesadilla cotidiana, como usted lo señala: violencia, agresiones a las mujeres, violaciones a las niñas. Es una descripción bastante terrible la que existe en ese terreno, y al mismo tiempo un lugar donde las invasiones irregulares de terrenos son lo cotidiano, donde están mezclados políticos, están mezclados oportunistas, están mezclados dirigentes que buscan poder, influencia y ganar mucho, mucho dinero. Sí, también una de las cosas que me interesaba mucho demostrar o desmontar era este mito, este prejuicio que se tiene hacia las personas que viven ahí, porque son señaladas y revictimizadas quizás por estar viviendo en ese lugar, aún sabiendo que son invasiones. Pero a mí me interesaba demostrar quiénes eran los que habían fundado esos asentamientos, y me di cuenta que eran políticos o operadores políticos que trabajan para partidos políticos que invaden terrenos y traen a gente externa, gente de otros estados, la traen a vivir aquí con el fin de engrosar el padrón electoral y que puedan votar a favor de su candidato a cambio de una promesa, de una simple promesa de que en algún momento, quizás si su candidato es beneficiado, puedan entregarle títulos de propiedad. Pero eso nunca ha pasado y la promesa se queda en el aire. Los que llegan permanecen ahí con la incertidumbre jurídica sobre su propiedad y que nunca van a poder regularizarla y por lo tanto nunca van a poder poseer un patrimonio que tanto aspiraban al llegar a Cancún. En esa selva social, en ese mar de irregularidades, hay categorías, hay extractos. Usted habla precisamente, bueno, por un lado están evidentemente la población de México que migra ahí, gente de Campeche, de Tabasco, de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, etcétera. Pero por otro lado están centroamericanos, donde por un lado vemos agrupados a brasileños, argentinos, cubanos, venezolanos, y hasta abajo de la escala, si se puede decir así, encontramos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, y en una pirámide donde pues el terreno finalmente se tiene que respetar y es una selva y una guerra cotidiana. Fue uno quizás de los temas más dolorosos encontrar eso. Cuando yo iba recorriendo estos asentamientos irregulares me iba dando cuenta que guatemaltecos, salvadoreños, beliceños se reagrupaban en pequeños asentamientos irregulares hasta el fondo de ellos, muy a escondidas. Y platicando con ellos me decían que ellos huían de la violencia de sus países, de la violencia y de la pobreza de sus países. Incluso algunos eran tramitantes de solicitud de refugio en México por haber sido víctima de algún delito. El esposo de una persona con la que pude hablar, de Ada, había sido secuestrado por los Zetas, él comentaba. Un guatemalteco, si no mal recuerdo. Sí, guatemalteco, y debido a esto él pues decidió salir de su país y venir a México para pedir protección internacional, pero lo que encontraban otra vez eran estafas y condiciones precarias, las más de vida, ¿no? Ellos vivían, como decía, las últimas orillas de los asentamientos irregulares, ya colindando con la selva,
y bueno, pues eso, ¿no? Sus hijos no tenían un baño para donde bañarse, donde jugar, una cancha de fútbol donde departir con otros jóvenes. La esposa todo el tiempo tiene que estar quedando en la casa con miedo porque no tiene ventanas y sus vecinos es común que le cuenten que sujetos entren a violar a sus hijas, ¿no? Entonces ella vive con un miedo permanente a que le pase algo a su hija, que todo el tiempo está cuidándola. Ricardo, hemos hablado de este trabajo por el cual ha ganado este premio Bridge Valdés 2023, pero evidentemente usted tenía un trabajo ya previo. Se define usted como un reportero que le interesa estar en el terreno de los hechos, precisamente. Había hecho otro tipo de trabajos. ¿Qué es lo que lo acercó precisamente al periodismo y qué representa para usted haber logrado este galardón del premio Bridge Valdés? Creo que da mucha visibilidad, sobre todo a los temas que trato. Y me importa mucho esto porque ejerciendo el periodismo afuera de la Ciudad de México, fuera del centro y de la capital, es muy difícil quizás colocar en los temas locales en la agenda nacional. Y creo que este tipo de premios relanzan estos temas que me importan e importan mucho a la sociedad. Estábamos hablando de 250,000 personas que viven en esta situación, que no es cosa menor. Y me ha abierto la posibilidad también a quizás empezar a colaborar con otros medios y así posicionar temas que son importantes a nivel local y que se tienen que atender, que me importa mucho que se atiendan más bien. ¿Cuál es el principal obstáculo que usted ha encontrado en su trabajo como periodista, como reportero, como freelance? A nivel local, con mucha censura. Creo que es algo particular del país, pero al menos en Quintana Roo, que es donde ejerzo, el estado donde ejerzo, hay una censura generalizada, un estigma que viene en cascada desde el poder presidencial y que se enquista a nivel local aún con más cinismo y con más riesgo hacia los periodistas, pero también pues un poco las condiciones económicas en las que uno ejerce siendo freelance y viviendo y ejerciendo a las afueras de la capital, porque es mucho menos pagado a diferencia de Ciudad de México quizás, ¿no? Entonces uno tiene que batallar al final de cuentas sobrevivir en este oficio. En esta selva, precisamente. En esta y selva. Su proyecto a corto plazo tiene alguna nueva idea. Ha hecho otros trabajos, pero una vez que ha ganado este premio, tiene un proyecto ya en mente que esté en marcha. Nos queda poco tiempo. Sí, quiero seguir con el periodismo de largo aliento, pero estoy incursionando ahora en podcast con los colegas de Así Como Suena y el año pasado quiero incursionar en el fotoperiodismo. Entonces el año que viene seguramente contaré historias en audio y en imágenes. ¿Y piensa usted que podría ganar otro premio más? En noviembre se vienen noticias, pero bueno, eso no le importa. Lo que importa es contar las historias de los temas que les importa ya en Quintana Roo, en temas en la península, y que se dé a conocer y que se ofrezcan soluciones y que las autoridades las atiendan. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Ricardo Hernández, premio de periodismo Bridge Valdés 2023, su presencia en nuestros estudios. Una vez más, felicidades por ese trabajo. Muchísimas gracias. Gracias por habernos Gusto. acompañado. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.